En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Hermanos, buenas noches. Sean todos bienvenidos. Gracias damos a nuestro Padre Dios por darnos la bendición de estar en este lugar, el cual se ha preparado para esta campaña. Gracias a Dios por ello. Estamos de fiesta, aniversario, 21 años. Gracias a Dios por ello. Y también agradezco a Dios porque cada uno de ustedes seguramente vienen con un corazón contento, gozoso, porque vamos a estar alabando y glorificando a nuestro Padre Dios. Así es de que sean todos bienvenidos. La Iglesia de Cristo aquí en Cetuche les dice bienvenidos, y vamos, hermanos, a prepararnos, vamos a gozarnos de este banquete espiritual, el cual vamos a ofrecerle a nuestro Dios. Así es de que sean todos bienvenidos. Y vamos a tratar de igual, para mí, primeramente, tratar de que los celulares los pongamos en vibrador, ¿verdad? A ver si se mano, apáguenlo, pero si llega una emergencia, ¿cómo le hago? Mejor apáguenlo, póngalo en vibrador, y si va a responder, a contestar, hágalo amablemente y sin distraer a los demás, para que estemos concentrados en lo que es en la palabra de nuestro Dios. Sé que nos acompañan algunas congregaciones, gracias damos a Dios por ello. Bien, hermanos, vamos entonces a comenzar, vamos a gozarnos, y que sea nuestro Dios el que se quede con nosotros todo este tiempo que vamos a darle la honra y la gloria. Bien, hermanos, nuestro hermano Ladislao, hermanos, va a ser el encargado de entonarnos por ahí dos cantos espirituales, y también tendremos, después del hermano Ladislao, tenemos la oración con nuestro hermano Ricardo Reina, y otro canto también por el hermano Refugio de la Torre, y luego después otra oración por César Galván Martínez, y luego tendremos la presentación del predicador, y luego después de que termine nuestro hermano, otro canto sería por el hermano Andrés, y la oración final nuestro hermano Juan Palafox. Así es de que, hermanos, nuevamente los himnos, nuestro hermano Ladislao, la oración Ricardo Reina, el siguiente himno Refugio de la Torre, la oración César Galván Martínez, presentación del hermano que nos va a traer la predicación, y luego tenemos por ahí el himno el himno por el hermano Andrés, y luego la oración final nuestro hermano Juan Palafox. Así que, hermanos, vamos a gozarnos desde este momento. Dios los bendiga. Hermano Ladislao, adelante. Bendiciones para todos, hermanos. Voy a invitarles para que busquemos el canto número 85, hermanos. Y les invito para que cantemos con ánimo, hermanos, con emoción, con entusiasmo. Son himnos a nuestro Dios. Número 85, Dulce Comunión. Cantemos. Dulce comunión, quiero soñar en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da, por yo siento en mí su tierno amor. Libre salvo del pecado. De mi Salvador, cuando se vivir, cuando se gozar en los
brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni de desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los brazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Ahora, hermanos, les invito a que busquemos un canto más. Ahora es el número 51, La cruz y la gracia de Dios. Canto número 51. Al término de este canto le damos continuidad al orden de servicio que se ha preparado para esta noche. Cantemos, hermanos. La cruz no será más pesada que la gracia que me da. Y si la tormenta me espanta, no podrá esconder su faz. La gracia de Dios me bastará. Su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Mi nariz nunca es tan amargo como el de que mis días más apurados no se aparta Dios de mí. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. La luz de su rostro me alumbra en el tiempo de aflicción, y mi alma gozosa vislumbra el palacio de mi Dios. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro, bendito Creador, en esta noche le damos gracias, Padre, por tantas bendiciones que nos da. Gracias porque nos permitió llegar hasta este lugar para escuchar su palabra.
Gracias, Padre, porque en nuestras necesidades sabemos que usted está presente para ayudarnos, para socorrernos. Bendiga a este grupo de sus hijos que estamos presentes. Usted sabe nuestras necesidades, nuestras luchas, pero sabe usted también que buscamos siempre estar cerca de usted. Padre, bendiga a nuestros hermanos que vienen en camino. Bendiga su santa palabra que se predicará en esta noche. Bendiga a nuestro hermano para que él traiga ese alimento espiritual que necesitamos para nuestro diario vivir. Perdone nuestros pecados, Padre, te lo pedimos todo, te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Número 67, cantan del amor de Cristo. Número 67, cantan del amor de Cristo. Vamos a tocar. Canten del amor de Cristo, ensalzada Redentor, tributa de santos todos, grande gloria y honor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro a una otra historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la mirada puesta en nuestro protector, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una otra historia diremos del gran vencedor. El menor alza cristianos de la cruz y caminar. El triunfo en triunfo, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una otra historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe. Nuestro el triunfo, oh escucha, los clamores de la Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una otra historia diremos del gran vencedor. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su bendito nombre. Padre, le pedimos por la vida de salud que nos ha dado. Así te le pedimos por este día de reunión que estamos teniendo. Usted ayúdanos para que algún día sigamos reuniendo aquí en su iglesia. Así te le pedimos por cada quien que se reúna en su congregación, que ayúdenos a que también
puedan también reunirse en la iglesia donde nos pertenece. Así que le pedimos por esta clase que ahorita va a dar nuestro hermano, usted ayúdenos a que nos dé un buen entendimiento y así también podamos seguir siempre fieles en su camino. Todos lo pedimos y agradecemos y en el nombre de Jesús Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Solamente, bueno, para recordarle ahorita a los niños que van a estar en la parte de arriba, ya están las hermanas preparadas para su clase. Niños de 4 años a 11 años pueden ir pasando a la parte de arriba, ahí están las maestras. Y una vez que lleguen a sus niños, las mamás, pues por favor pueden regresar a sus lugares para estar atentos también a la palabra de nuestro Dios. Niños de 4 años a 11 años en la parte de arriba para que les den sus clases las maestras. Y las mamás pues van a tener que bajar, por favor. Pero antes de eso, también agradecemos a cada uno de ustedes por su asistencia. Dios les bendiga, les amamos en el Señor. Estamos de fiesta, decíamos al principio, estamos contentos, muy gozosos de estar celebrando estos 21 años de aniversario aquí en la Iglesia de Cristo, que se reúne aquí en la Canal Sertuche, lo cual, hermanos, estamos muy contentos de que estén entre nosotros. Bueno, hermanos, voy a presentar a nuestro hermano quien va a traer la predicación. La predicación, nuestro hermano, vendrá a cargo nuestro hermano Jesús Conrado Jiménez y viene acompañado también de su esposa Carmen. Así es de que yo creo que ya la mayoría ya lo conocemos a nuestro hermano Jesús, hermano Conrado. Estuvo por ahí un tiempo predicando en Nogales, me comentaba el hermano, allá por aquellos años atrás, en Nogales. Y hermanos, y después estuvo en San Bernabé del 2003 al 2018, por ahí, hermano. Sí, entonces, hermanos, el hermano, gracias a Dios, Dios lo ha utilizado como un instrumento, hermanos, para poder llevar el mensaje de nuestro Dios donde quiera que Dios lo ponga. Así es de que agradecemos a Dios primeramente el que nuestro hermano nos haya aceptado la invitación para estar en esta hora, hermanos, predicándonos la palabra de Dios, lo que es viernes, sábado y domingo, hermanos. Así es de que nuestro hermano Jesús Conrado Jiménez y su esposa Carmen han sido instrumentos escogidos por Dios y sobre todo han venido trabajando arduamente, gracias a Dios, en lo que es en la obra del Señor. Así es de que Dios los bendiga y los siga utilizando a nuestro hermano y también a su esposa en este ministerio, que no es nada fácil, pero vamos hacia adelante con todo porque Dios está con nosotros. Dios nos acompaña en todo momento. Hermanos, tema central de la campaña, usted ahí lo está viendo en la pantalla, un mismo sentir en Cristo, tomado del pasaje de primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. El hermano ya tiene todo preparado para el día de hoy y también para el día de mañana, y luego cierra también el día domingo. Así de que, hermano, no le voy a quitar más el tiempo a mi hermano, simplemente, hermano Jesús Conrado, háblenos de la palabra de Dios. Adelante, hermano, por favor. Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Bueno, primero, mi esposa y yo le agradecemos a Dios primero por la oportunidad de estar aquí con ustedes y también le agradecemos a ustedes la invitación, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes y saludarlos y poder compartir un poquito de la palabra de nuestro Dios con ustedes. Entonces, la cosa aquí, espero que no me pelee con ella, ¿verdad? Porque siempre ando tumbando los micrófonos a donde quiera que voy, porque muevo las manos y se mueve, ¿no? Pero espero no hacerlo. ¿Sí me escuchan bien atrás, hermanos? ¿No? ¿Un poco mero? ¿Me escuchan ahí? Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Fíjense, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, este texto es de donde vamos a tomar cada uno de los temas de esta campaña, que como ya dijo el hermano, el tema central es ese, es un mismo sentir en Cristo Jesús. Así que
Bueno, vamos a hablar primeramente un poquito acerca de la iglesia de Corinto, hermanos. Y creo, hermanos, que muchas de estas cosas que yo voy a decir, usted ya las conoce. Bueno, es que pues, no tenemos que predicar nada nuevo, sino lo mismo, la misma antigua historia que el Señor Jesucristo, hermanos, llevó a cabo para nuestra redención. Y bueno, usted recordará que la iglesia de Corinto fue establecida por el apóstol Pablo, hermanos, durante su segundo viaje misionero, según leemos en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Cuando Pablo llegó ahí a Corinto, hermanos, él venía de Atenas, donde aparentemente no había tenido un gran éxito con la predicación del Evangelio. Cuando llegamos al capítulo 17, de ahí del libro de los Hechos, en el verso 34, se nos dice que apenas habían obedecido dos personas, una mujer llamada Damaris y Dionisio el Areopagita, creo que así se pronuncia, ¿verdad? De repente se me olvida ya, ¿verdad? Hermanos, pero todo eso hace pensar a los estudiosos de la Biblia que cuando Pablo llegó a Corinto no llegó con mucha expectativa, especialmente llegó un poquito desanimado, tal vez un poquito desesperanzado, y especialmente porque si en Atenas se maravilló de ver a la gente entregada a la idolatría, aunque la Biblia no lo dice, seguramente cuando llegó a Corinto, hermanos, estaba sorprendido de la gente entregada al pecado, hermanos. Muchos comentaristas dicen que, por ejemplo, cuando querían hablar mal de una mujer, especialmente en el sentido de que era una mujer que no era pura, que no era una mujer consagrada a su esposo, a su familia, le decían, esta es una chica corintia. Y usted sabe lo que significaba eso, ¿verdad? Por decir, algunos eruditos comentan eso, otros dicen, ¿verdad? Hablan del término corintial, ¿verdad? Que significaba, hermanos, vivir de una manera desenfrenada. Así que probablemente todo esto, hermanos, el poco éxito en Atenas, el gran reto que representaba predicar el Evangelio en Corinto, hermanos, pudo haber sido que Pablo estuviera en una situación muy complicada allí para predicar el Evangelio. Sin embargo, hermanos, hubo algo que pasó allí. Ya ven que siempre me ando peleando aquí con las cosas, ya está de muy bien. Algo sorprendente pasó aquí, y es que providencialmente, hermanos, Dios le puso a Pablo a un matrimonio, Aquila y Priscila, su esposa. Y estos no solamente fueron para Pablo, hermanos, a quienes le ofrecieron trabajo, porque trabajaron juntos haciendo tiendas, sino también que dice la Escritura en el capítulo 18 de Hechos que Pablo se quedó con ellos, o sea que ellos hospedaron a Pablo. Pero además de eso, también se convirtieron en compañeros de Pablo en la predicación del Evangelio. Pablo estaba solo en ese momento ahí en Corinto, así que debió de haber sido muy difícil para él llevar a cabo la tarea si acaso no hubiera tenido a Aquila y a Priscila. Pero Aquila y Priscila se convirtieron en un punto de apoyo para el apóstol, y él empezó a predicar la palabra ahí en la sinagoga. Sin embargo, hermanos, empezaron a creer algunos, la iglesia se empezó a establecer, pero al parecer, hermanos, el problema aquí fue que Pablo no veía que hubiera mucha esperanza ahí de que la iglesia se desarrollara. Así que entonces, hermanos, el Señor le tuvo que aparecer a Pablo de noche en una visión, en Hechos de capítulo 18, 9 y 10, y le dice el Señor, no temas, sino habla y no calles. Y luego dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que entonces Pablo se quedó ahí 1 año y 6 meses en Corinto, hermanos, predicando la palabra. Y con él, Priscila y Aquila. En algún momento dado, vinieron a él Timoteo y Tito también a verlo, Timoteo y Silas, perdón, a verlo, y se unieron al trabajo. Pablo estaba entregado por completo a la predicación allí. Ahora, cuando pasó esto, hermanos, era aproximadamente el año 50 al 51 después de Cristo, cuando Pablo llegó ahí a Corinto y, hermanos, estableció la iglesia. Pero para el año 55 después de Cristo, aproximadamente, tal vez un año más, un año menos, acuérdense que estas fechas son aproximadas, Pablo ya había regresado a Antioquía después del segundo viaje misionero, y había regresado a Éfeso en el tercer viaje misionero. Y desde Éfeso escribió esta carta. ¿Ok? Escribió esta carta, hermanos, que tenemos como la primera carta a los Corintios. Para este tiempo,
Ya la congregación tal vez tenía 5, 6 años, 7 años por ahí, pero ese no era el problema. El problema, hermanos, es que la iglesia se estaba fracturando ahí en Corinto, ¿sí? Apenas unos años después de su fundación, ya esta congregación de la iglesia ahí en Corinto, hermanos, enfrentaba problemas que eran muy patentes. Y el primer síntoma era la división, ¿sí? La división. Por eso es que Pablo escribe aquí en el verso 10 y les hace un ruego a los hermanos ahí de que atinaran a volver a la unidad que antes tenían cuando él había empezado la iglesia ahí. La falta de unidad ahí en la iglesia de Corinto era manifestada, hermanos, a través de grupos que se habían formado, unos en favor de Pablo, otros en favor de Apolos, unos más en favor de Cefas, Pedro, y otros más que decían ser de Cristo. ¿Sí? Es muy probable que inclusive estos de Cristo también se presentaran no de una manera correcta, sino buscando exaltar un hombre para ellos convertirse en seguidores de ese hombre, pero no tanto porque entendieran el concepto de que realmente todos debemos de seguir a Cristo, sino que al igual que los otros estaban buscando un grupo de maestros, o un maestro, perdón, para seguir a ese maestro. ¿Sí? Así que la realidad era que la iglesia había olvidado su origen común para dividirse ahora en esos grupos y estaban en realidad siendo leales a los hombres en lugar de ser leales al Señor Jesucristo. Así que por esa razón, hermanos, la primera exhortación que Pablo le hace a esta iglesia en esta primera carta es a que sean de un mismo sentir en Cristo Jesús. Esa es la primera exhortación que le hace. Así que en estos días que estaremos hablando acá, bueno, este será el tema general, un mismo sentir en Cristo. Y habrá 5 lecciones que habremos de ver sobre este tema. La primera de ellas es la de este día. Y la primera lección, hermanos, que aprendemos aquí de 1 Corintios capítulo 1 y verso 10, acerca de un mismo sentir en Cristo, es el fundamento de la unidad. Así que el día de hoy dedicaremos lo que resta del tiempo a hablar del fundamento de la unidad. Ahora, fíjense, hermanos, ¿cuál es ese fundamento de la unidad que Pablo menciona aquí? Bueno, fíjense, lean otra vez el verso 10. Os ruego pues, hermanos, y dice esto, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es como si dijera, les ruego, hermanos, en el nombre de Cristo, que hagan esto. Así que lo primero que Pablo estableció aquí, cuando va a enseñarles acerca de la unidad, para corregir este problema que había, era que entendieran que la unidad tiene un fundamento y ese fundamento es Cristo el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Cristo es ese fundamento de la unidad? Bueno, fíjense en esto, hermanos. Cuando Pablo dice, os ruego que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, bueno, la primera lección que obtenemos es el fundamento de la unidad, porque, hermanos, Pablo dice que en el nombre de Cristo les ruega que estén unidos. Ahora, ¿por qué Cristo es el fundamento de la unidad? Bueno, hay 3 cosas que vamos a ver ahora. Primero, porque Él tiene toda la autoridad en la iglesia. En primer lugar, es eso. En segundo lugar, porque la oración del Señor en Juan 17 es precisamente por la unidad de su pueblo. No solamente por aquellos que estaban con Él en ese tiempo, sino por todos los que habrían de creer en Él, por la palabra de ellos. Y ahí estamos incluidos usted y yo. Todas las generaciones de la iglesia a través de todos los tiempos. Pero además también Cristo es el fundamento de la unidad de la iglesia porque Él es el único fundamento, no hay otro. Estos estaban tratando de buscar otros fundamentos, pero el único fundamento es el Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿por qué había esto? Bueno, había un problema cultural entre los corintios. Ellos, hermanos, eran descendientes de los antiguos filósofos griegos. Todos ellos estaban muy de cerca con el helenismo de los siglos pasados y muy apegados a la cultura greco-romana del tiempo del primer siglo. Así que estos grupos que se habían formado aquí, hermanos,
no estaban haciendo otra cosa más que olvidándose de que eran nuevas criaturas en Cristo y estaban regresando al estilo de vida anterior respecto a los maestros y sus enseñanzas. Mire, había una trampa aquí en la que ellos cayeron, y es que en la filosofía griega o en el mundo grecorromano de aquel tiempo, la costumbre es que hubiera un maestro y ese maestro tenía un cierto tipo de enseñanzas y había gente que lo estaba siguiendo, alumnos que él tenía que aprendían de él, vivían como él, hablaban como él y actuaban como él en todo sentido. Así que a esto ellos estaban acostumbrados. Así que cuando Pablo llegó y les predicó el evangelio, todo estuvo bien mientras él estuvo allí. Pero luego que empezaron otros a venir y predicarles, entonces ellos se empezaron a identificar mejor con uno que con otro por alguna razón. Y entonces ellos mismos formaron esos grupos, esos partidos. No es que Pablo, no es que Apolos, no es que Pedro haya sido el que promovió estos partidos. No me imagino a Pablo diciéndoles, ustedes no sigan a Apolos, ustedes escúchenme a mí. Ni me imagino a Apolos diciendo, ustedes no escuchen a Pablo ni a Pedro. Escúchenme a mí. Ni a Pedro me lo imagino diciendo, yo soy el mero bueno porque yo anduve con Jesús, así que escúchenme a mí. No me lo imagino haciendo eso. Así que ¿de dónde había salido eso, hermanos? Hermanos, del contexto histórico y cultural en el que ellos vivían, ¿sí? Ellos veían a los líderes como si fueran celebridades realmente, hermano, y valoraban la distinción y la elocuencia humana que tenía Pablo, que tenía Apolos, que tenía Pedro, ¿sí? Así que el error de ellos es que no entendían que lo más importante no era el mensajero, sino el mensaje del evangelio, ¿sí? Ahora, ¿dónde estaba realmente el problema aquí? En la carnalidad de ellos. Por eso más adelante, hermanos, Pablo les va a enseñar en el capítulo 3, versos 2 y 3, cuando dice, odia beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Así que, ¿cuál era el problema aquí? Que no estaban actuando de manera espiritual, sino carnal, porque estaban dejándose llevar por las características que tenían estos maestros y estaban, hermanos, identificándose con ellos y convirtiéndose en seguidores de ellos más que en seguidores del evangelio. Ahora, fíjese en esto. Estos 4 partidos que había ahí, bueno, aquí le pusimos los 4 partidos de la discordia. Bueno, yo no le puso la IA, ¿ok? Pero en realidad es así, lo tomó de mi bosquejo que yo hice. Si no me creen, pues aquí traigo el bosquejo, ¿verdad? Por si acaso. Pero fíjense, hermanos, los 4 partidos de la discordia. La iglesia, hermanos, estaba fragmentada, en estos 4 grupos. Leemos aquí en 1 Corintios capítulo 1, verso 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Así que fíjese, había unos que querían seguir a Pablo, ¿sí? ¿Por qué sería que querían seguir a Pablo? Tal vez, hermanos, porque ellos sabían que como gentiles, Pablo era el apóstol de ellos. Además, era Pablo el que había establecido la iglesia. Así que tal vez algunos decían, no, nosotros nos identificamos con Pablo, somos seguidores de Pablo, porque mira, él estableció la iglesia. Además, la mayoría de nosotros aquí somos gentiles, y él es un apóstol que el Señor Jesucristo eligió exclusivo, especial para nosotros. Pero había otros hermanos que estaban siguiendo a Apolos, ¿sí? Y en el caso de Apolos, tal vez era por su elocuencia, o tal vez por su erudición que él tenía, por la cual ellos se identificaban con él. En Hechos capítulo 18, verso 27, se nos habla de Apolos como queriendo pasar a Acaya. Y dice el libro de los Hechos que cuando Apolos fue allá, fue de gran provecho para toda la iglesia que estaba allí, porque Apolos era un erudito, hermanos. Cuando analizamos las palabras en Hechos capítulo 18, cuando se habla de Apolos,
una de ellas quiere decir que era un hombre erudito y otra palabra quiere decir que era un hombre de una gran elocuencia. Así que, pero a pesar de eso, pues necesitaba corrección, ¿verdad? Esa historia usted ya se la sabe, no la voy a decir ahora acá. Pero cuando llegó a Corinto, hermanos, Apolos llegó como un gran predicador del Evangelio, porque era un hombre erudito que conocía las Sagradas Escrituras y además, hermanos, tenía una elocuencia tremenda. Así que se identificaban con él también. Así que seguramente algunos decidían por Apolos, hermanos, por su elocuencia y por su erudición. Pero también, hermanos, otros seguían a Pedro. Algunos piensan que quizás la parte que seguía a Pedro era la parte de la iglesia de Corinto que eran de origen judío. Así que Pedro, pues, era de Jerusalén. Además, Pedro había andado con Jesús. Además, Pedro había predicado por primera vez el Evangelio en su plenitud en Jerusalén. Además, las llaves del reino habían sido entregadas a Pedro. Cuando alguien preguntaba, hermanos, ¿quién le había predicado por primera vez a un hermano gentil? Pues la gente decía, Pedro lo hizo. Así que tal vez por eso se sentían identificados con él. Y otros más decían que Cristo, hermano. Obviamente la pregunta es si esto fue dicho como los que estaban haciendo el bien o como un grupo más. Y seguramente era como un grupo más. Así que entonces, este era el problema que había ahí. Sin embargo, hermanos, Pablo les va a decir que Cristo tiene toda la autoridad y que esa autoridad es absoluta, hermanos, absoluta. Por eso le dice, les ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo, hermanos, es visto en las Escrituras como quien tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Acuérdense de Mateo capítulo 28, verso 18. También en Filipenses capítulo 2, verso 9 y 10, se nos dice que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, en Hebreos capítulo 1 y verso 3, se nos dice que Cristo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Además, en Efesios capítulo 1, verso 22, se nos dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y en Apocalipsis 17, 14, hermano, se nos dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Así que ampliamente la Biblia enseña que Cristo tiene esa jerarquía real. Así que además tiene una posición al lado del Padre. Así que entonces toda autoridad, hermanos, humana queda corta ante la autoridad del Cristo. Así que si estos creían que Pablo, que Apolos o que Cefas tenían cierto grado de autoridad, bueno, Pablo les dice que la autoridad absoluta radica en el Señor Jesucristo. Y más que dividirse para alentar a un grupo o a otro grupo en pos de sus seguidores, ellos deberían de estar unidos en Cristo Jesús. Deberían de ser de un mismo sentir en Cristo. No son Pablo, no es Apolos, no es Cefas los que tienen la autoridad, sino el Señor Jesucristo. Eso es, hermano, lo que se está queriendo enseñar aquí. Mire, en el capítulo 3, verso 5, Pablo les dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, dice, por medio de los cuales habéis creído, y estos según lo que a cada uno le concedió el Señor. Ellos, hermanos, solamente eran servidores. Más adelante en este capítulo 3, versos 5 al 7, les va a decir que ellos son solamente colaboradores, nada más. Pero solamente eso. Así que estos líderes de la iglesia, estos maestros, eran colaboradores, pero no dueños de la iglesia. Por eso, más adelante, hermanos, en el capítulo 3, fíjate, en el verso 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza de Dios, hermanos, se refiere a la iglesia. Pablo, Apolos, Cefas, solamente colaboradores, pero la iglesia es de Dios. Así que quien tiene toda la autoridad es Cristo. Si Cristo no es el Señor, si Cristo, perdón, es el Señor, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Cefas? Servidores y también colaboradores. Uno plantó, otro regó. Pablo plantó, hermanos, porque él estableció la iglesia. Apolos hizo el trabajo como de un jardinero al
ir posteriormente y enseñar a la iglesia también ahí. Uno planta y otro riega, pero el crecimiento lo da Dios porque la labranza es de Dios. Así que ellos debieron de haber tenido una actitud correcta. ¿Cuál era la actitud correcta, hermanos? Bueno, la iglesia debe de honrar, debe respetar, debe valorar a aquellos que trabajan fielmente en la predicación del evangelio. Pablo no está en contra de eso aquí, ¿sí? De hecho, él mismo va a enseñar en sus demás cartas, por ejemplo, cuando escribe a los tesalonicenses, les dice que reconozcan a los que trabajan entre ellos y que los tengan en gran estima por la obra que ellos hacen, ¿sí? Así que la actitud correcta de la iglesia es de tener aprecio por sus líderes, es de tener un cariño especial por aquellos que nos han enseñado la palabra del evangelio, un cariño especial por aquellos siervos fieles de Dios, pero nunca debemos elevarlos, hermanos, al lugar que solo le corresponde al Señor de señores y Rey de reyes, o Rey de reyes y Señor de señores. Nunca. Porque quien tiene o merece, quien merece toda la honra y la gloria es el Señor, hermano. Cristo, hermano, debe ser considerado la cabeza suprema de la iglesia, por encima de cualquier ser humano, y se debe de honrar con toda la reverencia de la que seamos capaces de rendirle a Él, pero no a los seres humanos. Ahora, ¿podemos cometer el mismo error que los hermanos de Corinto estaban cometiendo? Sí, sí podemos cometerlo. Especialmente, hermanos, cuando a veces nos interesa más la persona y no lo que esa persona dice de Jesucristo. ¿Me entiende eso? ¿Me entendió esa parte? Cuando a veces nos interesa más la persona y no lo que esa persona dice o enseña acerca de Jesucristo. Especialmente también, hermanos, cuando llegamos a convertir en ley lo que alguien enseña solamente porque él lo dijo. Y no vamos a la Escritura para saber si realmente eso es así. Cuando perdemos de vista, hermanos, la actitud que tenían aquellos judíos de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era así. Esa es la actitud correcta de la iglesia. Así que entonces, Cristo es el fundamento de la unidad. Y hermanos, ¿por qué Cristo es el fundamento de la unidad? Primero, porque Él tiene toda la autoridad y ningún ser humano, ningún maestro, ningún líder en la iglesia, hermanos, por más erudición que tenga, por más elocuente que sea, por más conocimiento que tenga, está por encima de la autoridad del Señor. Y en Corinto eso estaba pasando. Estaban poniendo a esos hombres por encima de la autoridad de Cristo. ¿Ok? Ahora, fíjense en algo más. También, hermanos, ¿por qué Cristo es el fundamento de la unidad? Bueno, también porque Él oró por la unidad de su pueblo. Fíjense, hermanos, la unidad no es una idea humana, ¿sí? No es a los hombres, no es a los cristianos, cuando estos ya empezaron a existir, después de que la iglesia empezó, a la que se le ocurrió o se nos ocurrió que como cristianos debemos de estar unidos. No, no es así. Este deseo, hermanos, de la unidad nació de lo más profundo del corazón del Señor, ¿sí? De ahí nació. Por eso cuando leemos allá en Juan capítulo 17, verso 20 al 23, vamos a encontrar ahí, hermanos, al Señor Jesucristo orando precisamente por la unidad de su pueblo. Fíjese, hermanos, ahí en Juan capítulo 17, vamos a buscar ahí el capítulo 17 y el verso, vamos a leer desde el verso 20 en adelante. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús, hermanos, estaba orando por la unidad de su pueblo
a través de todas las generaciones. Oró para que los apóstoles, hermanos, tuvieran una unidad igual que la unidad que Él y el Padre tienen. Verso 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Pero también oró, hermanos, para que los creyentes que vendrían después de los apóstoles, aquellos que creyeran por la predicación de ellos, tuvieran esa misma unidad. Y eso nos incluye a nosotros. Y esa unidad, notan en el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La unidad por la que Cristo oró es para que tú y yo estemos unidos en Cristo y en el Padre. Así que nosotros nos unimos, hermanos, por las enseñanzas del Cristo y por las enseñanzas del Padre, porque las enseñanzas del Padre y las enseñanzas del Cristo son las mismas, y esas son las mismas que tenemos que seguir nosotros. Ahora, algo maravilloso que sucede aquí, hermanos, es el sentimiento de Cristo, hermanos, del Señor, que Él desea desde lo más profundo de su corazón que nosotros, hermanos, lleguemos a ser perfectos en unidad. Mira lo que dice el verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos, gracias hermano. Para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad, hermanos. Da a entender para que ellos, hermanos, pudieran completarse en la unidad, que pudieran madurar en la unidad. Es entendible, hermanos, que cuando venimos al Evangelio y son nuestros primeros días en Cristo, seguramente batallaremos para lograr la unidad con la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos como niños en Cristo. Pero cuando pase el tiempo, uno debería de madurar. Pero algo especial en lo que Cristo quería que maduráramos, que llegáramos a ser perfectos, es en la unidad. Así que entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cómo estamos hoy respondiendo a la oración que Cristo hizo por nuestra unidad. Cristo oró para que yo tenga unidad con la iglesia, pero el tener la unidad depende de mí, depende de lo que yo haga. Así que fíjense, la iglesia en Corinto no estaba respondiendo positivamente a la oración del Señor al tener estos grupos entre ellos. Por eso, hermanos, en el capítulo 1, verso 13, Pablo les pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuál era la respuesta? No, Cristo no está dividido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ellos sí lo estaban? Así que por esos grupos, hermanos, por esa división, por no responder positivamente a la oración del Señor, ¿qué estaba pasando? Bueno, vea lo que dice ahora el capítulo 3, verso 3. Había entre ellos celos, contiendas y disensiones. Así que lo que el Señor había mandado no era sino que ellos estuvieran unidos, pero ellos estaban haciendo todo lo contrario. ¿Sí? Así que, hermanos, existen hoy celos, contiendas, divisiones en la iglesia, hermanos, de nuestros días, por causa de seguir a diferentes maestros. ¿Sí? ¿Qué tal aquellos que por seguir la opinión de alguien crean pleitos y divisiones en las congregaciones? ¿Sí? De repente oye uno, bueno, Paco, porque uno anda ahí por todos lados viajando. No, ¿qué tal congregación allá? No, eso ya están aparte, eso ya no se junta con los demás. ¿Por qué? No, porque es que creen esto. Y es una cuestión de opinión, hermanos, es una cuestión de opinión. ¿Sí? Y otros por allá igual. Entonces, ¿qué tal de esos, hermanos, que hay, este tipo de cosas que hay hoy en la iglesia? ¿Acaso no es lo mismo, hermanos, el hecho de que no se está respondiendo a la oración del Señor por la unidad de su pueblo? ¿Qué tal los que por seguir opiniones también se apartan y rompen comunión, no con un hermano o dos, sino con toda la iglesia, hermano? Especialmente con todos aquellos que no opinen igual. ¿Sí? El asunto de las opiniones, hermanos, es algo que la iglesia tiene que aprender, que vamos a tener diferencias de opinión, pero que a pesar de que tengamos diferencias de opinión, esas no deben causar divisiones en la iglesia. Estudie el capítulo 14 de la carta a los Romanos.
y entenderá qué Dios dice con respecto a las opiniones. Las opiniones debemos de respetarlas, pero también necesitamos nosotros respetar y que nos respeten, pero también nosotros necesitamos ceder en ocasiones por causa de nuestro hermano para buscar la edificación de los hermanos. Vamos a hablar más de eso en las siguientes lecciones. Así que, ¿cómo estamos respondiendo, hermanos, a la oración del Señor? Pablo les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Bueno, esta pregunta de Pablo y la respuesta expone la locura de los partidos en lo que ellos estaban creyendo, lo que estaban haciendo. Mientras Jesús había mandado el amor mutuo, allá en Juan capítulo 13, verso 34, cuando lavó los pies de sus discípulos, y cuando el Señor les dijo que ejemplo les había dado para que, así como Él había hecho, lavándole los pies a sus discípulos, así también ellos deberían de hacer lo mismo unos a otros. ¿Significaba que literalmente tenían que lavarse los pies ellos? No, sino que el ejemplo de Cristo era el del servicio y el amor que les tuvo a sus discípulos, que fue capaz de rebajarse hasta lo sumo para convertirse en alguien como si fuera un esclavo y hacer el trabajo de un esclavo lavando los pies de sus discípulos. Bueno, Jesús lo hizo para que ellos hicieran lo mismo, para que se tuvieran amor y consideración los unos a los otros, se sirvieran los unos a los otros, en lugar de tener, hermanos, divisiones entre ellos. La realidad, hermanos, es que no se puede tener parte de Cristo. O lo tenemos todo, o lo tenemos todo unidos, o no tenemos nada. ¿Sí? Pero algo más, hermanos. ¿Por qué otra cosa Cristo es el fundamento de la unidad? Bueno, Pablo va a decir más adelante aquí que hay solamente un fundamento y ese ya está puesto y ese fundamento es el Señor Jesucristo. Miren, cuando vamos ahí al capítulo 3, verso 11 de la primera carta a los Corintios, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sí? Fíjese, no se puede edificar la unidad de la iglesia, hermanos, sin Cristo. No se puede hacer eso, hermanos. Ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas, aún con todo el trabajo que ellos hayan hecho para el Señor, y aún la manera maravillosa y tremenda como el Señor los usó para el beneficio de la iglesia, hermano. Pero a pesar de todo eso, ellos nunca serán el fundamento de la iglesia, la piedra angular de la iglesia. Es cierto que Pablo, cuando escribe su carta a los Efesios, en el capítulo 2 y verso 20, dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo es la principal piedra del ángulo y luego ellos, como apóstoles y profetas, bueno, ellos pusieron el cimiento para que la iglesia se edificara. Pero eso no significaba que el fundamento fundamental, valiendo la redundancia, la piedra angular hubieran sido ellos. Por eso Pablo se asegura de decir, la iglesia es establecida sobre el fundamento de apóstoles y profetas, pero la principal piedra del ángulo es Cristo. Y nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Así que no se puede lograr la unidad, hermanos, por lo que los hombres piensan. No se puede lograr la unidad, hermanos, por las opiniones humanas o las enseñanzas humanas, sino por lo que Dios ha revelado a través de Cristo, por lo que el Señor ha mandado que nosotros, hermanos, llevemos a cabo. De esta manera, hermanos, la unidad real en la iglesia se da cuando todos miramos hacia el mismo rumbo, cuando todos tenemos a Cristo por cabeza de la iglesia, por cabeza nuestra también, y cuando consideramos al Señor, hermanos, como el capitán que está guiando nuestro barco en la vida. Así, hermanos, es cuando vamos a lograr esa unidad, porque Cristo es el que puso el fundamento y ese es el único fundamento que hay. Ahora, ¿cometemos el mismo error hoy nosotros? Probablemente sí. La naturaleza humana no ha cambiado y las personas, hermanos, seguimos dejándonos cautivar a veces por aquellos que nos enseñan y que nos enseñan de una manera maravillosa. Pero podemos caer en el error que cayeron los hermanos de Corinto. A veces nos interesa más la persona que predica que lo que dice la Escritura, como decíamos hace un rato. Convertimos en leyes opiniones de una persona que enseña solamente porque es esa persona quien lo dijo.
hermanos, o rompemos la comunión con hermanos que no comparten nuestras opiniones en temas que no tienen que ver, hermanos, con la doctrina, ¿sí? Y terminamos, hermanos, en pleitos, en bandos, y terminamos, hermanos, seguir siendo leales a hombres, pero no al Señor Jesucristo. En resumen, hermanos, el problema que había en Corinto era estos grupos, estas facciones, este partidismo que se había originado no solo en su contexto histórico y cultural, sino también en su propia carnalidad. ¿Cuál era el mayor problema de ellos? ¿Por qué llegaron a esto? Porque seguían siendo niños, porque seguían actuando como hombres, porque seguían siendo carnales. Y esto se manifestó desde el momento en que, en lugar de seguir al Señor Jesucristo, estaban siguiendo a hombres. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la solución? Que fueran de un mismo sentir en Cristo. Mire otra vez lo que dice el capítulo 1, verso 10. El ruego de Pablo a los hermanos es que por la autoridad del Señor Jesucristo hablaran todos una misma cosa, que no hubiera entre ellos divisiones y que estuvieran perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En otras palabras, que tuvieran un mismo sentir en Cristo. ¿Se acuerda cuando Pablo escribió la carta a los Filipenses en el capítulo 2 y verso 5 y dijo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? El resto de lo que dice Pablo tiene que ver con la humildad del Señor. Bueno, ese sentir en Cristo de humildad, vamos a hablar también de eso en las siguientes lecciones, era sumamente necesario para que ellos pudieran contrarrestar el problema de la división aquí. Ahora, ¿cuál es el fundamento que ellos tenían que seguir? Hacer de Cristo su autoridad, que lo vieran como el Rey que es, el Señor que es, el soberano que es, el todopoderoso que es, el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia, hermano, el que está al frente de su pueblo que es la iglesia. Pero también que se fundamentaran en la oración del Señor, para que vieran, hermanos, que realmente el Señor había orado para que ellos llegaran a ser unidos, que fueran uno solo en Cristo Jesús. Así que cuando vieran ellos la autoridad de Cristo, bueno, lo verían como su Rey. Y cuando pensaran en la oración del Señor, podían contemplar al Señor desempeñando su función del gran sumo sacerdote que es Él. Acuérdense que el sumo sacerdote era establecido en favor del pueblo e intercedía por el pueblo en el Antiguo Testamento. Cristo hoy es nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Ellos tenían que entender que Jesucristo, su gran sumo sacerdote, había intercedido por ellos ante el Padre para que tuvieran unidad. Pero ellos estaban, hermanos, saliéndose por la tangente. Y finalmente, que entendieran cuál era la posición del Señor. Él es la piedra angular de la iglesia. Él es, hermanos, el que tiene toda esa autoridad y sobre cuyo fundamento, hermanos, la iglesia fue establecida. Ahora, hay que dejar que Cristo reine en nuestras vidas, hermanos. Si Cristo reina en nuestras vidas, cualquier problema de división, cualquier problema, hermanos, que estemos enfrentando, lo va a solucionar. Porque vamos a dejar que Cristo sea el que tome las riendas de nuestra vida. La unidad, hermanos, en la iglesia no se logra solamente hablando de ella, sino sometiéndonos a ella. ¿Sí? No es solamente hablar de la unidad y ya, sino que cada uno de nosotros debemos dejar ese ejemplo de unidad. Así que, ¿por qué no dejamos que Cristo, hermanos, reine plenamente en nuestras vidas? Y ese es el único fundamento en nuestras congregaciones. Solo cuando Él sea el centro, hermanos, de nuestra congregación. Esas grietas que empiezan a fracturar nuestras congregaciones. Tal vez nuestras congregaciones no por grupos que estén siguiendo a un maestro, a otro. Pero ¿qué tal otro tipo de cosas que fragmentan la iglesia? Que dividen a la iglesia. Bueno, dejemos que Cristo sea el centro de la iglesia, que sea el centro de nuestras vidas, para que esas grietas, hermanos, se vayan resanando. Y nuevamente, hermanos, la iglesia pueda estar en la unidad por la que Cristo, en la unidad por la que Pablo estaba rogando aquí.
en la unidad, hermanos, que fue establecida por el único fundamento que hay, que es el Señor Jesucristo. Así que termino diciendo esto, hermanos. Debemos de ser de un mismo sentir en Cristo. Bueno, estaremos viendo algunas lecciones sobre la unidad de la iglesia. Y la primera lección que hemos visto es que Cristo es el fundamento de la unidad. Por su autoridad, por su oración y por su fundamento. Dejemos que Él sea, hermanos, realmente el que corrija los problemas de unidad en nuestras congregaciones. Ponemos de pie, hermanos, cantamos el himno que los hermanos tienen preparado. Usted necesita venir al Señor ahora. Bueno, no se tarde, hágalo, el Señor lo espera. Himno 203. Buscando a Jesús. 203. Cantemos. De mi pobre ciego soy, nada puede en mi valer. Y a tu cruz tan Dioso voy, no salud podré tener. Yo confío solo en ti, oh Jesús, mi Salvador. Dame paz, dame perdón, dame hoy tu salvación. Mucho tiempo el mal en mí ha reinado sin cesar. Y hoy, Señor, acudo a ti, ya deseando descansar. Yo confío solo en ti, oh Jesús, mi Salvador. Dame paz, dame perdón, dame hoy tu salvación. Tomador y entero ser, alma y cuerpo tuyo son, no nos vaya a retener en su red la tentación. Yo confío solo en ti, oh Jesús, mi Salvador. Dame paz, dame perdón, dame hoy tu salvación. Cristo ven al corazón a morar por siempre en él. Yo teniendo tu perdón, hacia el buen hacerle fiel. Yo confío solo en ti, oh Jesús, mi Salvador. Dame paz, dame perdón, dame hoy tu salvación.
Buenas noches, hermanos. Así como estamos, vamos a orar. Bendito Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos, Padre Santo, por esta hermosa oportunidad que nos da de estar reunidos como un pueblo suyo. Gracias, bendito Padre, por el alimento espiritual que ha traído por labios de nuestro hermano. Rogamos le siga bendiciendo y le siga ayudando. Bendito Padre, que este mensaje que se expuso hace un momento llegue hasta nuestros corazones y lo podamos poner en práctica, bendito Padre. Ya que, bendito Padre, todos tenemos un mismo fin. Algún día estar con usted allá en los cielos, alabándole y glorificándole. Rogamos su bendición también, bendito Padre, por las siguientes exposiciones de nuestro hermano, que usted le siga dando esa sabiduría, que usted ponga las palabras sabias y necesarias. Rogamos también, bendito Padre, por esta congregación, que usted bendiga a sus hermanos, que les ayude, bendito Padre, a seguir adelante. Rogamos por todos y cada uno de nosotros, que conocen nuestras necesidades, que conocen nuestras dolencias. Bendito Padre, se las ponemos en sus manos. De igual manera, bendito Padre, también le pedimos de su bendición por el alimento que nuestros hermanos han tenido bien preparar para compartir con cada uno de nosotros. Rogamos lo bendiga, le damos las gracias. Igualmente, Padre Santo, también en el momento de retirarnos de este lugar, que usted nos lleve con bien. Pues en el bendito nombre del Señor Jesucristo, se lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Gracias, primeramente damos a nuestro Dios y también gracias también al hermano Jesús Conrado, que nos trajo la palabra en esta hora y media. Gracias a Dios por ello. Y